¿Ya vas por ahí? Bueno, estoy ojeándolo un poquito. No paras, eres una mastica libros. Me tiene muy enganchada, ¿eh? ¿Qué va? Pues estoy leyendo la novela del Premio Nobel de Literatura de 2024 de una autora coreana que se llama Han Kang y se llama La vegetariana. ¿Y habla de la vida de una vegetariana o qué? Sí, pero no. O sea, la historia es bastante más profunda de lo que parece. O sea, es de una mujer que tiene un sueño así... Se levanta una mañana sobresaltada, tiene un sueño terrorífico y decide dejar de comer carnes, huevos y lácteos. O sea, se hace vegana. Bueno. A ver, la novela no va de la dieta vegetariana. Realmente a través de esto ves cómo la protagonista de la novela, ante la presión y la situación de la mujer en Corea, pues empieza como una huida hacia adentro. Busca hacerse más pequeña, más restringida, hasta casi desaparecer de esa situación. Es muy bueno el libro, os lo recomendamos. Pues podemos apoyar un poco la cosa y hacerle una receta coreana. ¿Qué te parece? Vegetariana. Vegetariana. Vegetariana, sí, porque veo huevos ahí. Bibimbap. Buenísimo. Vale, viene a ser como un poke, pero de la zona de Corea del Sur. ¿Vale? Guay. Eso es lo que le vamos a homenajear a esta premio Nobel. Pues sí, porque la gastronomía coreana desde luego que se merece cualquier homenaje porque está como para darle un montón de premios. Nos encanta, ¿eh? Eso es. ¿Diferente que lo vamos a hacer nosotros? Pues que lo vamos a hacer vegetariano, porque normalmente el bibimbap lleva carne, ¿vale? O sea, viene a ser como un plato de arroz que encima lleva varios montoncitos de cosas y montoncitos de esos suelen ser carne, ¿vale? Muy bien. Dentro de una dieta vegetariana no puede faltar la fruta, al igual que en una omnívora. Allí vamos a hablar de una en concreto. Los arándanos pierden todo su potencial antioxidante si no se consumen en fresco. O sea, haces una salsita de arándanos o algo así. Vale. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a coger y vamos a marinar una berenjena para hacer que fuera como un escalope, ¿no? Que va en el bibimbap, pues nosotros se lo vamos a hacer a ella en berenjena. Como tenemos menú vegetariano, hemos pensado que el primer viaje tenía que ser a un sitio donde, bueno, pues tratan a la verdura con mucho cariño. Y es que nos vamos a ir a la tienda Suculenta en Bilbo, donde nos esperan sus socias. Kaixo. Kaixo, Ander, Gavin. Kaixo. Somos Lucía e Irache. Somos las socias y creadoras de Suculenta en Bilbao, que es una tienda con producto de temporada, de cercanía y además un takeaway de comida vegana. Y de lo que trabajamos y vendemos, cocinamos también platos del día a día. Así que si nos dais un rato, con la reina de la temporada, que es la coliflor, os vamos a hacer una receta. Agur. Joder, se veían unos brócolis verdes ahí preciosos. Me parece muy buena idea, porque Preciosos. también dices, vale, y con esta buena calidad, pues le damos otra salida, ¿no? Sí, que no sepan se que lo que vende, hay tal, en... claro, lo pruebas, te animas a cocinar, te inspiras con sus recetas, me gusta. Perfecto. Oye, yo creo que en Corea ahora, la verdad que una de las cosas que más se ha popularizado no es el bibimbap, no es tan viral, pero sí las barbacoas coreanas. Ahora están súper de moda, es fácil verlas en cualquier ciudad. Entonces hemos decidido hablar con Mikel Martija en su sección Crazy Asia para que nos explique un poco cómo sacarle el mejor partido. Kaixo. ¡Aupa, Bicote! Soy Mikel Martija y bienvenidos a la Escuela de Cocina de Mimo. Y hoy tenemos la barbacoa coreana, esa barbacoa tan de moda, viralizada y está por todos lados. Os voy a enseñar cómo hacerla en casa, sencilla, con 4 cosillas. Vamos a hacer una de las guarniciones llamadas banchanes y 2 salsas para poder untar la carne. Dejadme un segundo que preparo la sartén y volvemos enseguida. Qué ganas de ir a Se Corea. empiezan a ver... ¿Sí? Uh, Estás con Corea y Puerto Rico, pero... pues mira, fíjate tú que 2 sitios... Puedes hacer escala, Derecha o izquierda, pip, pap. pero puedes ir por detrás. Cuidado, que O no por lo has arriba. pensado nunca. O por arriba. No lo Rías. has pensado nunca. No, tengo muchas ganas de volver a Asia en general. Y Corea del Sur me parece un destino que no me importaría nada. Joder. O a Bali, ¿cómo quieres ir tú? Yo te espero allí. ¿En Bali? Sí. ¿Tú eres más de Bali? Bali No, ha cambiado no, mucho. Yo soy más de lo viejo, pero luego puedo ir donde me llevéis. Bueno, déjame explicar un momentito y así me pongo a currar. Empezaremos marinando la berenjena con un poquito de aceite de sésamo, aceite de oliva virgen, pimentón, sal y miel. Vale, champis y trigueros salteados, huevos fritos, cebolla pochada y el calabacín y la zanahoria en bastoncitos, ¿vale? ¿Cómo le vamos a dar un ensamblaje a todo esto? Pues con un poquito de soja y un poquito de esa mayonesa que se llama gochuján.
Igual lo estoy diciendo en euskera. Mayonesa Será de Chile. gochuján, no sé. ¡Gochuján! Oh. No sabemos cómo se Pues pronuncia. eso, así vamos a ir. ¿Vale? Vamos a empezar. Vamos Es a una poner. mayonesa con chile. Lo primero va a poner a pochar esto, ¿eh? Si no, luego... Picantona. Eso es. Pues es una receta, el bibimbap, de la tradición rural coreana y pues era un poco, bueno, como su propio nombre indica, es arroz con cosas, básicamente, ¿no? Mezclado. Mezclado, sí. Y entonces, bueno, pues lo utilizaban como en Corea hay una tradición, bueno, y en Asia en general, de tener arroz para exportar, ¿no? Siempre la base de la alimentación es el arroz. Pues con lo que iba sobrando, con los restos, un poco para aprovechar y no desperdiciar nada, pues se hacía el bibimbap. Eso no. Y recuerda un poquito a la presentación, a lo que podemos A ver lo en del un poke. poke. Por si alguna vez no lo habéis visto, puede La recordar diferencia es un poco. poquito que el arroz de abajo no va aliñado. En el poke va aliñado como Va si aliñado, fuera es un arroz de como sushi. un sushi. Eso es. Eso es. Muy bien, muy bien. Pero bueno, tiene su cosa, tiene su cosa. Pues yo tengo muchas ganas de ir a Asia. A mí me encantaría poder ir contigo de viaje a Asia. Pues organiza. Sería una experiencia ir contigo, ¿eh? Porque viajaría yo y a través de ti también. Desarrolla. Ya he desarrollado. Eso es todo. Lo que pasa es que igual las empezado a escuchar ahora. No, Ah. sí, ya sé que quieres decir, pero que viajarías a través de mí. Sí. O sea, ¿cómo es eso? O sea, Viéndote, mirar. viéndome. Ah. Vale, vale. Y tus reflexiones tan Sí. interesantes. Yo... ¿Cómo ves la comida? ¿Cómo ves la gente? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cuáles son tus impresiones? O sea, me parece que eres no me va a un sorprender, buen ¿eh? Ya, porque he estado en China. Ya lo sé. O sea, te quiero decir... Pero bueno, tú sabes que no es el mismo país. Ya, pero bueno, me puedo imaginar un poco los mercados un poquito... Igual te sorprendes. Sí, bueno. Igual te sorprendes. Tú estás es exactamente igual de... O sea, estás en Europa con Suecia y no tienes mucho que ver. Vale, Sí, vale. pero no. Cierto. Mira, ¿No? O sea, tienes razón. Tienes razón. Eres una persona a la que no sé, creo que sería un viaje que valdría por dos. Ir contigo. Yo me voy a tirar un poquito más para adelante. ¿No podríamos hacer unas salidas grabadas? Pues sería increíble. Sería increíble para ellos también, ¿no? Y para la cadena, yo lo dejo caer. Y para la cadena, y para la cadena, y para la Ya, cadena. pero ya sabes que... ¿Qué? Perdona. Vascos por el mundo, o sea... Pero es que ahí ya va- está muy copado ese mercado. Tú Ya, y yo estamos bien no, en esta pero cocina no de este con baserri. nosotros, no con nosotros. O sea, parece que solo servimos para ir aquí a Valcisqueta, que no. A ver, también, No. o sea, en inglés podemos hablar, ¿Qué ¿no? en inglés? Que hay euskaldunes por todo el mundo. ¿Me vas a decir que no podemos encontrar a alguien allí que no se ve a comer, no? Martija tendrá amigos. Pero no te digo eso, también en Marruecos, me encantaría un programa así. A mí también, la verdad. Sería la Abocados pera. por el mundo. In the world. In the world, worldwide. Around the world. Pues sí. Oye, Nada. Nada. O nos lo hacemos en nuestras vacaciones, ¿eh? Nos lo hacemos. Gary nos pone cámaras por todos los lados. Una GoPro aquí en no el haría pecho. falta porque Gary sería el primero que estaría en el aeropuerto Hombre. para salir. hombre. Para salir. Bueno, vamos allá. Fíjate, vamos a hacer. Tenemos agua. Voy a poner el agua a cocer con sal. Hoy tenemos un surtido de sales, pero un surtido de sales no de Corea. La sal de aquí. Alavesas. Sales vascas, ¿vale? En este caso tenemos una sal dañana que llamaríamos la fina de mesa. A ver, ¿me pasas los cuencos para que enseñe un poquito? Yo tengo en casa esta que me ha La sorprendido líquida. muchísimo. Sal Vale. líquida. Bueno, es una sal que es nuestro visigarri, nuestro sabor a los platos, la sal nuestra, la de aquí. Y es una sal que se hace con los maestros salineros desde hace más de 7.000 años, con el sol y el propio proceso natural del agua. Son las salinas más antiguas de Europa. Que Y las podéis tenemos- visitar, por cierto. Y las Ahora tenemos que a una hora de casa. Las podéis visitar y yo creo que es una excursión fantástica para hacer en familia, para disfrutar y para ver un poco todo el proceso Pues natural. yo estuve allí y el salinero mayor se llama Edorta y me sacó como... Tienen en las oficinas, tienen como unos carros ahí donde tienen la sal, donde sale la primera sal fina cuando se seca y hace cras. Tienen ahí guardadas como las cosechas y tal. Es increíble para ir. Y los críos fliparían de cómo hacíamos la sal antes moviendo de unas piscinas o de unas a otras el agua. Y cuando se seca el agua sale la sal. Es increíble. Bueno, es toda una ciencia con la que tenemos mucho respeto y la que queremos poner en valor, así que no solo para verlo, sino también para utilizarla y para disfrutarla la sal dañana. Eso es. Hoy vamos a utilizar la sal en el marinado de la berenjena, en el pochau de la cebolla... Te cambio esta en por todo, esta. En todo. En todo. Es que se usa. Y es que es de aquí.
Y es importante. ¡Qué mengua! Osondo, vamos allá. Vamos a hacer bastoncitos. Ahí. Así. Y así. Qué maravilla. En Bali, ¿te imaginas ahí? En las motos que va la peña y... ¿no? Te iba a decir algo que no te puedo decir, porque se me olvida que estamos en un programa de televisión. ¿Pero qué ibas a decir? ¿Una cochinada? No, ¿o qué? hombre, no. Eso te lo digo, eso sí... eso sin problema. No, es que... ¿Qué tal vais con vuestro viaje de los 50? Todavía. Yo voy a ¿Todavía intentar. qué? Si dentro de poco haces 49. Es que yo quiero... Va a ser a los Todavía 49. dice. Que va a ser de los 49, ¿no? Yo quiero que sea de los 49. ¿Y a dónde vas a ir? ¿A México, seguro? Sí, es una de las opciones. Playa. ¿Pero en qué mood estáis? ¿Qué es lo que os gustaría hacer en ese viaje? Un poquito de todo. ¿Qué es un poquito de todo? Frío, ¿no? Vale, calor. Calor. ¿Qué más? No hacer mucho. O sea, no queréis cosas de aprender. De aprender. No, vamos aprendidos. Vale. O sea... Cultural no. O sea, te quiero decir que no es un viaje... Pero no queréis ver cosas culturales. Un poquito, una mañana. ¿Pero en plan qué? ¿Un museo? ¿Un free tour? Pues no sé, tío. Pues si hay que ir a ver, se vea. Y si no, siempre he dicho que lo mejor es comprar postales. Que están súper bien. No sé, no es un viaje que... ¿Pero para qué te vas a ir hasta México para estar en un resort todo incluido? Para eso vete a otro si lado. no vamos a ir a un resort. ¿A qué? Vamos a ir a hacer lo que nos dé la gana, ¿me entiendes? O sea, no queremos... Joder, pero ya que viajas hasta ahí, algo querrás ver. Conocer a sus comer, gentes. birras, pues claro, eso. Pero para eso puedes estar en el camping de las Landas. ¿Me entiendes? ¿No? ¿No? ¿Por qué? Mira, precisamente, o sea, no necesitamos opinión. O sea, es que... Pero no es Que opinión. vamos a hacer lo que nos dé la gana. O sea, no vamos a hacer nada de lo que nos digan, ni nos digas, ni nos diga nadie. O sea, vamos a hacer una semana el pino, pues el pino, lo que nos dé la gana, tío. Pero O sea, tengo curiosidad. A mí ya sabes que me encanta. ¿Tú sabes qué me maravilla encantan es los no viajes. hacer nada? Por supuesto que puedes no hacer nada en las Landas o donde digas, pero nos apetece, pues oye, yo creo que no nos apetece el tema de el martes a Chichen Itza, el no sé qué. No, tranqui. No, eso Oye, por supuesto. estamos ahí con unas Eso por birras y supuesto. nos encontramos con un pavo que va a ver tortugas. A ver tortugas. Y que se tira en parapente, pues yo no voy. Y que el que quiera que vaya, que no hay bronca, que no, que yo debajo de una palmera, pues echa la siesta. Ningún problema, ¿sabes? Ya está, que cada uno haga lo que quiera. ¿Y vais a compartir habitación? O sea, no hemos llegado ni a ese Porque tema. el ronquido es heavy, ¿eh? Pero da igual. No es lo mismo compartir habitación con 26 que compartir habitación con 49 años. Y eso es una cosa que poco se habla. Ni siquiera con tu pareja. No quieras ¿Qué? hacernos sufrir antes de ir. ¿Pero No, por no, qué? o sea, no nos parece un problema. Yo solo os estoy ampliando el foco. Yo solo estoy haciéndoos las preguntas que veo que no os Gary, estáis sí, haciendo. O sea, Gary y yo. Pensaba que me habías Gaby. llamado Cari. Yo, No, ¿Cari? Gary, porque Gary sabe qué viaje voy a hacer yo, porque él sabe qué viaje. Entonces, nosotros llegamos ahí y uno ronca como un oso, pues pillamos otra vida, tío. O sea, es que tranquilidad. Tranquilidad. O sea, no problemas. Pero quiero decir, ¿vais a compartir cama de matrimonio? A mí me parece un poco adorable, ¿eh? Pues es que tampoco hay ningún problema. O sea, no sé. No tenemos chorradas. Sin problemas. Tengo muchas ganas de que vayas a ese viaje. Muchas, ¿eh? De verdad te digo, ¿eh? Pues. O sea, yo no creo sé. que te va a venir súper bien. No hemos analizado pegas de momento. O sea. Porque en estos viajes, precisamente, o sea, no es un grupo muy grande, es un grupo pequeño y es más fácil decidir las cosas, ¿no? Exactamente. Además O sea, que en todos los viajes hay alguien que es la figura del el que se queja y esa gente hay que sacarla. Bueno, Ander, dentro del... Bueno, los menús en general o los patrones dietéticos en general, pero los vegetarianos en particular, las frutas y las verduras tienen un peso muy importante. Y hoy nos pregunta Asun de las Arenas por una de ellas. Kaixo, soy Asun de las Arenas. Tengo 62 años y, bueno, me gusta cuidarme porque la edad no perdona.
Y os llamaba porque, bueno, yo desde que escuché que los arándanos son buenos para ayudarte a envejecer mejor, pues no me faltan nunca, en fresco o en deshidratado. Pero ahora he oído que estas cosas solo funcionan en fresco. Así que, bueno, Gabriela, esto es así. Las cositas que nos ayudan a tener esta soya, solo en crudo hay que comer. Bueno, espero seguir viendo muchos años más, ¿eh? Es que ricasco. Pues ojalá. Pues ojalá. Y ya está. ¿Esa es tu respuesta para Asun? Ojalá. Yo a lo de que nos vea muchos años. Ojalá. A ver, Asun, lo primero y más importante, me parece importante decir que cuando decimos que un alimento tiene una propiedad interesante, como pueden ser los compuestos antioxidantes en los frutos rojos o en los arándanos, tenemos que contextualizarlo un poco. O sea, no es como tomarse un fármaco, no es algo que te haga efecto inmediato. Es una pequeña pieza que conforma ese mosaico, ese patrón dietético que nos ayuda a tener la mejor salud posible dentro de todos los determinantes de la salud. Entonces, dicho esto, los antioxidantes o los compuestos que tienen función antioxidante, que son aquellos compuestos que te ayudan a luchar contra los radicales libres, algunos de ellos son sensibles al calor y por lo tanto a la deshidratación. La vitamina C es una de ellas. Entonces el contenido en vitamina C de los arándanos después de un tratamiento térmico, como es termolábil, pues va a ser menor. Pero bueno, al final hay que consumir variedad de cosas. Venga, escucha, Gaby, que en esta organización del viaje... Menos mal que no querías hablar del tema. No, te voy a decir, de cuando va pasando la vida, o sea, cada uno ya tiene una función en la vida. O sea, tú de este grupo, si se suelta una bombilla, ¿a quién le llamas? O si un cable no funciona. De aquí, de los que estamos aquí. ¿De aquí? De aquí. A ti. ¿De una bombilla a mí? Pues ya te puedes Esta no te la esperabas, pues te puedes comprar una linterna maja. Esta no te la esperabas. No. O sea... A mí me da pena no haberme casado con alguien con esas habilidades. Como es Gary. que qué útil es, ¿eh? Luego también hay que... Yo no estoy casada con Team Herramientas Taylor, precisamente. Es un hombre que no me deja hacer agujeros en ¿Estás las con paredes Black de mi casa. ¿Qué? Pues estás con la que te ha tocado. Qué vasto. ¿Qué? No, tú lo has pillado por ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué Pues es eso? explícamelo tú que no lo he entendido. Taladros, atornilladores, serruchos, de todo. Si te estoy diciendo que no estoy casada con Team Herramientas Taylor. Pues eso. ¿Pero qué es Mira, te voy a herramientas decir Taylor? una cosa. Yo soy un montón de cosas. Pero un montón, ¿eh? Puedo ser lo que queráis, todo lo malo. Pero si algo no soy es tonta, tío. ¿No? Es una cosa que me hubiera encantado ser un poco más. Vale, porque, pero tío, eso es te que puedes hacer. me doy cuenta de Te puedes hacer. demasiado de las cosas. Entonces, puedes hacer. yo me encantaría ser un poco más motelita. A lo que te iba a decir. Soy un montón de Que cosas nuestro horribles grupo- también, malas. Tengo un montón de defectos. Pero es que eso... Que creo que una virtud de la edad es aprender que cuando llega una edad ya estamos colocados más o menos, o todos tenemos un cliché, ¿no? Pues yo me Todos imagino, tenemos un cliché. Es decir, me imagino un rol. Ah. Quiero decir, yo tengo un amigo que ha viajado por todo el mundo, que es caravanero, o caravanista, o campiñero, o lo que quieras, como se llame. Campingman. Entonces, pues del viaje se va a encargar él. Una Tenéis, vez cada decidido- uno tiene una habilidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay otro que es cocinero y elegirá más o menos la gastronomía. Ese eres tú. No, ese soy yo. Y hay otro, pues, que le gusta el ocio y ese organizará el ocio. ¿Por dónde se sale? Claro, tío, pero es que no te metas el cocinero donde el del ocio y el del ocio donde el del... Bien, me gusta Ya tu está. teoría. ¿Tú qué- no, tú qué no necesitamos mandar todos, ¿sabes? ¿Tú qué rol crees que tengo yo en mi cuadrilla? Porque tú a mi cuadrilla la conoces. No sé, no quiero meterme ahí. Venga, di. No, que no. o sea, no puedes superar las cosas más graves que has dicho de mí. Dale. Oye, que yo te trato con cariño que del copón, ¿eh? Sí, pero de vez en cuando me das No una soy perca que herramientas flipas. Taylor, pero El tranquilo. otro día me fui a depilar y la depiladora me dijo, este chiquito a veces te suelta unas cosas y le dije, ya, pero bueno, la gente piensa que es al revés. Pero bueno, sigue. La depiladora ¿Qué? te mintió. Como le pagas, te dijo lo que querías oír de Sí, toda la vida. no miente. De la vida del señor. Esa Igual que no se dices está tú. viendo. ¿Cómo se llama? Depiladora. Hola. Escucha, ¿qué? Pues tú Piénsalo. eres muy organizategui, la verdad. Estás intentando organizar nuestro viaje también, de hecho. Pero no lo vas a conseguir. O sea, es que no lo vas a conseguir porque... Tengo un autocontrol tal en mí, ¿ya? Eres un samurái, ¿eh? Soy un samurái que voy... dejo. ¿Sabes qué pasa? Que eres como el junco. No, pero... Que se dobla, pero no se parte.
que lo que te quiero decir es que lo que ya está bien, o sea, si uno se Estoy de acuerdo contigo en que no hay que meterse en el departamento comercial de alguien que lo hace mejor que tú. Eso es verdad. Y a mí me gusta mucho organizar los viajes y lo hago con mucho gusto y lo disfruto mucho porque viajo 3 veces. Siempre digo lo mismo. Pues viajo nosotros. cuando lo estoy organizando, cuando estoy y después hablando del viaje. Entonces Pues disfruto 3 veces. nosotros Cuando se meten teníamos- en mi campo, digo... Psh. Nosotros teníamos en común que nos apetecía estar relajados, charlando, que no estamos mucho, disfrutando, jamando, y si hay que hacer algo, pues se hace. Y que hiciera buen tiempo. Y que no- tuvierais un poco de rumba a la noche. y no coger y 2 días aquí, un avión a no sé... No. A mí no me vuelvas loco. Ahí estás, muy bien, Ander. O sea, eso lo teníamos claro. Porque ya, cuando sumas más grupo es... No, pero si a 100 kilómetros está Tupacamun y no sé qué, turuntun. Y desde todo el puto día en una guagua. Pues no me apetece. No me apetece. Yo te espero Bueno. con la caipariña, Carmen. Venga, tira. Pues mira, yo lo que tengo clarísimo es que este sitio te va a encantar. Se llama la tienda Suculenta, en Bilbo, Pues me ha donde encantado, tratan, me ha encantado, donde ya la he tratan visto. a las verduras con el respeto que se merece. Y nos van además a cocinar, porque también tienen sección de takeaway, nos van a cocinar una coliflor con gremolata de alcaparras. Kaixo Gaby, Kaixo Ander, soy Lucía, estamos en Bilbao. Os presento Suculenta, una tienda de alimentos de cercanía, Ongi Etorri. Suculenta está ubicada en el pleno centro de Bilbao, entre Moyúa y el Museo Guggenheim, y a pesar de ser una zona muy turística, somos una tienda de barrio. En Suculenta hay 2 líneas bien diferenciadas. Por una parte está el colmado, en el que se pueden encontrar verduras y frutas de proximidad y de huertas cercanas. Hay una zona de despensa con conservas vegetales y también graneles de chocolates, legumbres de año, todo de cercanía y apostando sobre todo por la calidad, por los pequeños productores y las pequeñas productoras y la materia prima que se elabora de forma artesanal. Está guay también porque así puedes coger solo lo que necesitas. Esos chocolates, o sea, es súper variado lo que tienen. Y la otra parte, además de este colmado, es la de la comida takeaway, la comida para llevar. Cada día elaboramos platos veganos con los productos de la tienda, tal y como lo haríais en vuestra propia cocina. Todos los días también elaboramos sándwiches, empanadas, yogures con fruta, con dulces, con frutos secos y una amplia variedad de repostería. Teníamos claro que en Bilbao necesitábamos un concepto como este, en el que la gente pueda encontrar platos de toda la vida con un toque, un giro en el que pueden descubrir nuevos ingredientes, nuevas maneras de cocinar que les sorprenden, pero les gustan porque está rico y porque les sienta bien, que es lo que más nos dicen. Bueno, y ahora os dejo con mi compañera Irache, que os va a sorprender con un plato con producto de temporada. Kaixo, soy Irache, la otra parte de Suculenta, y hoy os vamos a enseñar nuestra receta de coliflor a la gremolata. La coliflor es de Baquio, patatas de Álava y limones de Munguía. La receta tiene 3 partes diferenciadas, como podéis ver aquí. La primera es el queso crema, que lo tengo adelantado, que en realidad no es queso porque está hecha con tofu, zumo de limón, levadura nutricional y sal, pero queda esa textura cremosa. Luego va a llevar una coliflor y unas patatas vaporizadas. La patata sí es agradable que quede más hecha, pero la coliflor es importante que quede un poquito crujiente. Y todo esto nos lo llevamos al horno, que ha sido precalentado 10 minutitos, y lo vamos a tener 20 minutos a 180. Grill o calor superior. No nos interesa que la coliflor se haga mucho más, sino que se tueste. La tercera parte es el aliño. Hacemos un aliño que es una gremolata, que es un aliño italiano, y nosotros le añadimos alcaparras. Y el aliño consta de perejil, zumo de limón, alcaparra, ajo picadito fino y aceite de oliva. Una vez horneado, como veis, está un poquito tostada, está crujiente y listo para aliñar. Yo hace 10 años no pensaba que podía ir a ese mundo. Pero ahora... Y para su presentación lo terminaremos con unas especias Everything Bagel, que lleva sésamo negro, sésamo tostado, ajo, cebolla y sal. Este toque final de especias, además de sabor, añade un toque extra de crujiente al plato. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Cuando queráis, aquí os esperamos en Suculenta para que disfrutéis de todo el sabor de nuestra tierra.
Agur. Agur. Pues sí, pues sí. Fíjate, esparraguitos. Buena pinta. Bueno, vamos a parar un poquito con la sartén. Vamos a seguir poniendo aquí los ingredientes, pero aquí vamos a mezclar lo que hemos dicho. El aceite. Aceite de sésamo. Así. Pimentón. Así. La sal y la miel. La miel y la sal de añana. Lo vamos a varillar. Así. Sí. Otro poco más. Y vamos a sumergir ahí la berenjena. ¿Vale? Un poquito de sal de añana. Así. Perfecto. Y vamos a hacer como escalopes de berenjena, que es lo que queremos conseguir. Esta berenjena, después de estar aquí, lo que haremos es pasarla por harina, huevo y pan rallado, como si fuera un escalope. ¿Vale? Vamos a darlo así. Hablando de cocina vegetariana y vegana, me ha gustado mucho la pregunta, y a la que me sumo, de Leire de Aya. Dice: Kaixo, pareja, me cuesta bastante encontrar yogures vegetales y quería saber si se pueden hacer en casa. La Ma aún tiene una yogurtera de los años 80 en un armario y podría usarla si es que se puede. ¿Podríais decirme si es posible hacerlo en casa y cómo quedan mejor? Es que ricasco. Se le hemos ido a preguntar a la chef Miriam Ortiz, que te va a dar las claves para hacer yogur vegano. Kaixo Leire, las opciones que tenemos para hacer yogures vegetales van a ser 3. Una, aprovechando que tienes yogurtera, vamos a coger un yogur de soja y le vamos a echar un par de cucharadillas a cada recipiente. Y lo vamos a rellenar con leche de soja y ya lo pones a temperar en la yogurtera. El que no tiene yogurtera, lo que puede hacer es echar un yogur entero de soja, en este caso. Vamos a llevar a calentar la bebida de soja más o menos unos 85-90 grados. Se lo vamos a añadir a ese yogur de soja, vamos a envolver esa cazuela con una manta o con una toalla y lo vamos a dejar que cuaje hasta el día siguiente. Y otra opción es coger 1 litro de cualquier leche vegetal, echarle una cucharadita rasa de agar-agar, diluirlo bien, dejar que cueza un poquito y dejar enfriar. Se va a gelatinizar y ahí lo que podemos hacer es batirlo y eso lo puedes mezclar con cualquier otro sabor, con cualquier otra fruta. Bueno, espero que te haya podido ayudar. Esas yogurteras, Pues a mí me 3 encantaban. opciones muy fáciles. Yo nunca he tenido yogurtera. Mi mamá tenía en casa. Yo creo que era en los 80. ¿Pero te cuál era regalaban la eso. gracia de hacer tus yogures? Pues que con un yogur hacías un montón. Y No, pero eran... tenías que echar leche. Sí, pero joder, era como... ¿Cómo qué? Pues un subidón hacer tus yogures, como hacer tus bizcochos Ya. o... No sé. Sí. Era Ah, muy vale, guay. bueno, pero quiero decir, aparte del beneficio de que fuera divertido, no es que te saliera... O sea, tenías que invertir en leche, claro. Estaban muy ricos. Hombre, claro, con agua no hacíamos. Ah. O sea, pero estaban buenísimos, buenísimos. Osondo. ¿Cómo han cambiado los regalos de las bodas, eh? Sí, ya. Bueno. Es que la gente, claro, cuando se casa normalmente ya vive junta. No necesita cosas. Si te pones la cuenta ya. En la habitación. Ya, eso mucha gente hace. Sí. Pero me refiero a que, yo qué sé, yo me acuerdo había un jarrón en casa de mis padres que era un regalo de boda también, más feo. No, la gente se juntaba con 8 jarrones, ese era el tema. Bueno, ahora la gente lo que te pone el número de cuenta y pon, ¿quieres colaborar en el viaje y tal? Pues eso, ¿no? Un poquito... Es que muchas veces también no necesitas, ¿no? Hombre, No necesitas más. pues cubrir un poco... No sé. Yo si me casara a tope... Que No. si te casaras a tope. O sea, Ha sonado de 200 invitados y tal. 200 invitados, wow. No sé, ¿tú cuántos fuiste? Yo 140. Bueno, pues fíjate. Pues un bueno, bus más, da igual. Bueno, Te quiero decir... No sé. Lo de pedir pasta, pues no sé, no no es tu estilo. es que no sea mi estilo, es que siempre he pensado que condiciona a gente que pueda venir o no pueda venir. Pero también hay ¿no? mucha gente a la que le ayudas en la decisión, ¿eh? Hay mucha gente que yo he escuchado el contraargumento que es, pues mira, yo prefiero 1000 veces más darte el dinero y comprarte Sí, tú lo que bueno, tú quieras. pero parece que hay que dar dinero para ir a una boda. Y eso hay a gente pues que igual no Hombre, puede ir, ya. ¿no? Y más cuando es de gente joven y así, ¿no? Pues
Hombre, pero bueno. también, no sé, cuando vas a un cumpleaños también llevas un regalo, ¿no? Cuando vas a un bautizo también llevas un regalo. Cuando vas a... A mí lo que no me gusta no te ahora... presentas en una celebración de un momento de tu vida con las manos vacías normalmente, ¿no? No sé, pero por ejemplo ahora lo que me gusta de Castola, que hay cumples trimestrales y está prohibido llevar regalos. Está guay, está guay. Porque lo importante es juntarse y que los chavales aprendan que lo importante es juntarse. Pero yo creo que... No sé cuál es el motivo detrás de no dar regalos, pero yo creo que hay una parte importante de que al final tú, en base a los regalos y los regalos que haces, es una herramienta también de jerarquía social. ¿Sabes? A ver. Aquí. Dime, cuéntame. Pero... Jerarquía social según los regalos. Sí, ¿Pero qué quieres decir con eso? lo que acabo de decir. Ya, pero no lo entiendo, por eso Vale, te pregunto. pues jerarquía social quiere decir que hay gente mejor que otra, ¿no? Tú estás por encima de otras personas. Claro. Entonces, a través de los regalos y los regalos que tú eres capaz de hacer por tu potencia económica, por lo que sea, por tu situación familiar o por lo que sea, en entornos con esas edades, se puede utilizar para fomentar todavía más o sea, como castas. Por eso, que no es bueno. A eso es a lo que voy, pero que creo que tiene más sentido en ese... Yo, por ejemplo, soy una gran abocada del uniforme escolar. Para que todos vayan igual. Me parece súper importante el uniforme escolar. No, Y está bien voy a porque decir no. una cosa que es mega impopular. Y mira, pues cada uno piensa lo que quiera. O sea, no me vengáis ahora a decir... Yo pienso así, y lo he pensado mucho para pensar así. Y soy una gran defensora que dejen ya de una vez de poner a las niñas un uniforme con falda. Súper. Porque, de verdad te lo digo, para jugar, para moverse, para mil cosas más, es una torpeza que cuando si les pones a todos chándal o les pones a todos pantalón largo, te lo evitas. Y de verdad te digo, y esto dices, pues vaya chorrada, pues hay mucha gente que yo he dicho esto y me han dicho que soy una exagerada, que vaya tontería. ¿Que eres una? Una exagerada, que es una tontería, que es una no sé qué. Yo creo que en la medida en la que, y repito, puede ser impopular la opinión, me da igual, pero en la medida en la que tú, eso, pones un chándal para todo el colegio. Y no discutes a las mañanas, es lo que hay. O todos de la Bueno, rea. ya encuentran Lo mejor- una, mis hijos ya encuentran una... O sea, por Un ejemplo, resquicio. no, mi hijo todas las mañanas, ama, realeco, o sea, o sea, Está bien. luego mi hija se quiere poner otra cosa, el otro, o sea, Lo de un equipo de fútbol también está bien, porque le coges el uniforme en la tienda y ya está, y ya lo tienes. Bueno, vamos allá. Rebozado, esto es para el huevo. Vale, necesito otro para el rebozado. bueno, Ander, Este. la verdad que es un tema que da para mucho, pero vamos a seguir con el tema de hoy, que son las verduras y algunas de las verduras que dan las huertas que resultan muy divertidas, porque parece como que lo has hecho adrede, pero nada más lejos de la Como realidad. los campeonatos esos que van con el tractor Por ejemplo, ahí a- no, mejor. ¿Qué te parece esta berenjena autoestopista? Pues me gusta. Está guay. O esta batata acusadora. Buah, podría parecer otra cosa, ¿eh? Ah, y luego digo yo Black and Decker y se me cae el pelo a mí. Venga. ¿Pero qué has visto tú aquí? Yo, la nariz de Mari Perchenta. Venga, tira. Venga. A mí me parece un poco la nariz de Doña Rogelia. Sí. ¿Qué? Sí, tan ganas. A ti también, ¿eh, Adri? Venga, ¿cuál quieres? Yo Esta, ¿no? la de Doña Rogelia. Esta. Un pimiento peleón. Mira qué bonito, ¿eh? Eso es muy guapo, ¿eh? J-Su. Jotasú. A mí me gusta más este. El pomodoro es un diablo. Qué bonito de colores, ¿eh? Muy bonito de colores. Yo creo que aquí ha habido un poco de autotune, ¿eh? ¿Sí? Joder, el color de la foto y todo, ¿no? ¿Nos parece? Está muy Este me guay. gusta más. La granada asesina. Ese está muy guapa. Ese está muy guapo. ¿Cuál te gusta más? La granada asesina. ¿Granada asesina o... ¡Sácame de aquí! Ah, pues mira, la granada asesina. El kiwi que quise volar. ¡Qué bonito! Granada asesina es muy guay. Vuelve el pantaca naranja. De estas alguna vez me ha tocado a mí Sí, una. yo ya he visto, también. Tan guays. Granada asesina, ganada for the win. Bueno, vamos allá. Tenemos la berenjena,
¿vale? Marinada. Así un poquito absorbido. Está guay. Así. Y lo que hacemos es... pasar por aquí. Qué bien huele, me encanta. Pero le damos, ¿eh? Pues Ander, mientras empiezas a freír la berenjena, piano, piano, como te gusta decir a ti, después de la harina va huevo y luego... El pan rallado. Está el chivato. Ah, vale. Yo creo que es un buen momento para descubrir otro plato que se ha extendido mucho en nuestro entorno, pues porque está buenísimo, típico de Corea también, la barbacoa coreana, que tiene mucho... Locales, ¿no? Sí, pero tienen mucha costumbre del tema de la barbacoa coreana. Yo estuve en una, no en Corea, y la verdad que me encantó. Entonces hemos decidido ir con Mikel Martija a su sección Crazy Asia, donde espera en Mimo, en Donosti, para hablarnos un poco más de los fundamentos de la barbacoa coreana y que se nos haga un poquito la boca agua a todos, ya veréis. Kaixo Bicote, soy Mikel Martija y bienvenidos a la Escuela de Cocina de Mimo. Y hoy, barbacoa coreana, que nada tiene que ver a la barbacoa tradicional. La barbacoa coreana no consideramos como un plato, es una ceremonia. Es la excusa perfecta para juntarte en una mesa, todos alrededor, y cocinar directamente todos en la mesa. Y la parrilla o la plancha donde se cocinaría está en la mitad de la mesa. Muy importantes son las guarniciones, que se llaman banchanes, boles llenas de guarniciones donde nunca puede fallar ni uno. Una vez que se va acabando, se va rellenando sin parar y siempre son gratis. Eso está bien, porque normalmente el que cocina en las barbacoas de nuestro entorno suele estar ahí en la barbacoa, le vas llevando algo de beber y el pobre se lo pierde todo. Yo me lo paso teta, soy el barbecue. ¿Qué necesitamos para preparar una barbacoa coreana? Y lo principal es la carne. En este caso hemos elegido una carne de vaca y es pecho de costilla. Hojas de lechuga. Las hojas de lechuga van a hacer de base donde vamos a poner la carne. Y al final será como si estuviéramos comiéndonos unos tacos. Ahora fijaos en estas dos guarniciones. Una, el kimchi, y la otra, los brotes de soja. Estos dos elementos son las guarniciones más comunes en una barbacoa coreana. Una ya está hecha, que es el kimchi, y la otra la vamos a cocinar. Cogeremos una sartén bien caliente, el aceite de sésamo, y lo saltearemos un poquito. Los pondremos en un bol y mezclaremos con chile y soja. Y por último, nuestras dos salsas. No puede faltar en la mesa. Estas dos salsas son donde untaremos nuestras carnes que ya están cocinadas y cortadas. Con todos estos ingredientes arrancamos nuestra barbacoa. Empezamos con la carne. Cocinaremos el corte entero y luego las trocearemos. Ahora, sencillo, vamos haciendo los bocados uno a uno. Sobre una base de lechuga pondremos unas tiritas de carne untadas en la salsa que más nos gusta, en aceite de sésamo con sal o en la pasta gochujang. En todo Corea esta pasta está extendidísima. Tiene ese sabor, tiene mucho sabor, tiene ese dulzor, tiene ese picor, es como un completo que triunfa para todo. Se usa en casi todo. Y de ahí pondremos alguna guarnición que más nos guste sobre ella. Y conseguido este rulo, para adentro. A mí la combinación de la barbacoa a la parrilla con lechuga fresca... Que suelta agüita. Uf, me encanta. El cogollo está muy guay. Bueno, Ander, Gaby, aquí tenéis la barbacoa coreana. Hay un rollito para cada uno, ya veis el resultado. Esto es como viajar a Corea, pero sin salir de casa. Bueno, agur. Qué bueno. Qué buena pinta tiene esto. Bueno, fíjate, nuestros escalopes. Ahí. Le metemos. Tampoco el fuego esté a tope. Para que se haga bien la carne. Para que se haga en el interior. ¿Sí? Bueno, ya empezamos a tener ingredientes. Fíjate, todo esto lo tenemos que meter en lo que sería un bol. ¿Vale? Que en el fondo, ¿qué es lo que lleva? Arroz. Sí, arroz. A diferencia en el poke va marinado. Sí, o con una salsa, o con... Esto es más, lo ponemos aquí. Así.
¿vale? Y luego ya veremos cómo le... Fíjate, vamos a empezar así, ¿no? Y poner Qué bueno. así. Esto es así. Pues quitando la parte de los huevos, Sí. esto sería un plato que podríamos utilizar perfectísimamente en lo que os traigo hoy del semelengua a la traba. Que hemos hablado de ello alguna vez, igual os acordáis. El Meatless Monday o el lunes sin carne en castellano, que además en esta sección es como que aprendemos inglés también, es una campaña de concienciación internacional para reducir el consumo de carne. No solo por su impacto a nivel ecológico, sino por la emisión de gases de CO2 y el consumo de agua, la huella hídrica y todo esto, sino también pues, para hacer un consumo menor de grasas saturadas provenientes de origen animal. Para que os hagáis una idea, se han hecho estudios que en un comedor que da de comer a estudiantes, si se implanta la iniciativa del Meatless Monday, se reduciría un 50% su impacto su impacto ecológico, vamos. O sea que ese pequeño gesto, que es, bueno, vamos a experimentar o vamos a hacer los lunes sin carne, pues tiene un impacto importante. Tiene su cosa. Yo creo que un mensaje que lanzan que está guay es que no es una cuestión de todo o nada, ¿no? O me hago vegano perfecto o nada, sino que el ser más consciente y ir reduciendo poco a poco el consumo de alimentos de origen animal, pues... Tiene su aquel. trascendencia, vamos a decir. Fíjate, vamos a dejar uno aquí. El otro aquí. Esto lo apagamos. El huevo con puntillitas sin tocar. Sal de añana. Esto que ya ha escurrido. Fíjate qué bonito. Lo metemos aquí. Así. Estos trigueritos. Lo que pasa es que algo de salsa tendrá que tener de algún... La mahonesa, la... Ah, la gochujang. Eso es. Mira, si no, también otras salsas que podrías utilizar, que estoy pensando, son esta propuesta de nuestra querida Inés Basterra. Mira. Cuando tengo invitados en casa, me encanta sorprenderles con algún dip o algún untable especial. Y hoy se me ha ocurrido asar unas verduras, triturarlas con queso feta y os digo que la textura cremosa y el saborazo que tiene esto son una auténtica pasada. Y lo mejor es que es súper fácil de hacer. Solo tienes que asar las verduras y triturar la coliflor con los ajos asados, queso feta, un chorrito de aceite de oliva, zumo y ralladura de limón, sal y pimienta. Y ahora añade el líquido de asar las verduras y tritura hasta conseguir esta maravilla qué bueno. de textura. Qué bueno. Sirve con los tomates y aceitunas asados y te digo que esto es una auténtica locura. ¡Oh, qué rico! Me Qué encanta. bueno. Mira, nosotros lo que podemos hacer es, por ejemplo, podemos poner un poquito a los espárragos, ¿no? Así. Sal de añana tienes ahí en... Ah, tengo yo aquí también. En escama. En escama. Aquí a huevito. Podemos echarle un poquito de la mahonesa picante a lo que son las verduras cocidas, ¿no? Ahí. Y un poquito de sésamo a todo. Ahí. Y ya está. Cebollino también está. Muy bien. Pues este menú literario está dedicado al Premio Nobel de Literatura 2024, que os lo recomendamos, de la autora Han Kang, coreana. El libro se llama La vegetariana. Atraviesa en momentos de alimentación, pero no va de lo que creéis que va. Va de, bueno, pues de cómo la restricción alimentaria a veces nos ayuda a sostener, a soportar de alguna manera. Y no sé, es una obra que os la recomendamos. Yo desde luego a mí me está encantando y yo creo que, bueno. que le gustaría este plato a ella. Puede ser un buen viaje. Corea. Venga. Pues para vosotros. No, he probado. Está bueno. Ah. Oye, aquí da uno. Oye, hoy es el cumple de la que... O sea, hoy estamos aquí por una amiga que tenemos en común. Pues hoy es su cumpleaños y de sus dos hermanas. De las trillas. De las trillas. triñadas. Pues muchos a todas. Muchos a todas y a sus padres, que ahora que soy yo bimadre a la vez... Eras tu Mucho. trimadre. Estos eran tripadres. todos. Venga. Soriona, cago. Yo.